Información inmediata. Y tras su captura en Manta, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil, donde permanecerá mientras se resuelve su proceso de extradición a Estados Unidos, según informaron los ministros del Interior y de Defensa de nuestro país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto este momento con Luis de Guzmán, experto en seguridad, para hablar sobre lo que implica esta captura de alias Fito, algunas de las reacciones que ha habido a nivel nacional, también desde la Asamblea, y principalmente cuál es el mensaje, cuáles serán los efectos que se pueden advertir tras esta recaptura de alias Fito. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si le escuchamos, por favor. Hola, Fausto, buenas tardes. Ahí le escuchamos. Saludar. Gracias nuevamente. ¿Cuál es el efecto? ¿Sí me escucha, Fausto? Le escuchamos perfectamente, ahora sí le escuchamos. ¿Cuál es el efecto que se puede advertir? ¿Qué vendrá después de esta captura? Ha sido un tema, vendido así como un logro del gobierno nacional, lo cual es evidente, pero podría tener otros efectos. Hay también algunas lecturas distintas sobre esto. Bueno, sí, definitivamente no deja de ser un logro. Por supuesto que es un logro, pues estamos hablando de la recaptura del blanco, el objetivo de valor más buscado. Más aún, yo lo celebro como un logro de las fuerzas del orden, porque no obstante de un trabajo arduo, de mucha investigación durante muchos meses, y a pesar de sus limitaciones operativas y logísticas, lograron dar con el blanco y fue recapturado. Por otro lado, viéndolo desde la parte en la que el gobierno lo celebra, sí, porque esto de aquí nace desde la determinación y decisión política de comenzar a enfrentar el crimen organizado como un conflicto armado interno que dio la oportunidad y la apertura, pues, para que se integren y se articulen las fuerzas del orden y tengan más solvencia y más aún mayor capacidad, especialmente ya también con el uso de armamento bélico, y poder no solamente contener, sino responder con mayor contundencia, mayor capacidad estratégica y funcionalidad de todas sus capacidades, ¿no? ¿Podrá avanzarse quizá también en un trabajo de eventual cooperación por parte de alias Fito para lograr llegar a otros elementos de igual peligrosidad que están también siendo buscados en este momento, por un lado? ¿Y cuál será el efecto también que ocurra respecto del resto de las bandas delictivas, de los grupos de delincuencia organizada que operan en nuestro país? Bueno, ser preciso en señalar esa situación es muy difícil, ¿no? Ni siquiera se lo puede calcular, porque estamos hablando de crimen organizado, no estamos hablando de delincuencia común. Esto de aquí no es un tema personalizado, se maneja de manera multicelular y sistemática. No es una guerra convencional, es una guerra asimétrica. Así que las reacciones podrían ser cualquiera, ¿no? Para las cuales yo tengo la certeza que en todo caso las fuerzas del orden, la policía, que tiene un estupendo manejo de territorio, están preparadas, están advertidas y están previniendo a través especialmente de su eje de inteligencia algún tipo de perpetración de alguna ideación de un acto, ya sea con una ola de violencia o de atentado contra las propias fuerzas del orden o los entes del Estado, ¿no? Y es importante esto porque, más allá de la narrativa que pueda discutirse este momento respecto de la captura, que evidentemente es un punto importante en esta lucha en contra de la delincuencia organizada, ¿llegará algún tipo de mensaje a los cabecillas de otras organizaciones? Y esto me refiero con respecto a la decisión de las autoridades. Bueno, el mensaje, más allá de solamente la captura, es que hay la determinación y la decisión desde por parte del Estado representado por el gobierno
en su determinación y su decisión política, y bueno, y efectivamente en el trabajo arduo que vemos de la fuerza del orden y del bloque de seguridad día a día, ¿no? Porque esto sería muy fantasioso creer que con esto que se ha alcanzado, que es plausible, con eso las cosas ahí se detienen, ¿no? O sea, el tema es de seguir trabajando. Esto de aquí, si bien es cierto que podría ser el inicio de un punto de inflexión hacia lo positivo, yo mantengo que esto de aquí siempre será un proceso, ¿no? Hasta lograr en algún momento la verdadera pacificación, va a ser un proceso, Fausto. Más allá del impacto respecto de esta captura, porque es algo que ha sido discutido, ha sido motivo de debate desde la noche de ayer cuando se informó respecto a la captura de alias Fito, ¿cuál será la influencia más adelante de las leyes recientemente aprobadas? La ley de inteligencia, de solidaridad, por ejemplo, la de gestión pública, donde se abordan temas relacionados a la seguridad, relacionados al incremento de penas inclusive. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Desde un inicio dije, estoy de acuerdo con la creación y qué bueno que estas leyes hayan pasado la deliberación en la Asamblea, ¿no? Este tipo de leyes sirven como una herramienta y un instrumento no solamente útil, sino ya vital cuando se trata este tipo de lucha, porque estamos hablando de crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado, Fausto? No es más que la delincuencia organizada infiltrada en los poderes del Estado, en las instituciones públicas e incluso en sus propias fuerzas del orden, y que además se mimetiza dentro de la propia sociedad. Entonces es difícil tener señalado quién es el blanco y quién es el enemigo, más allá de que se conozca el nombre de X, Y, Z cabecillas o X, Y, Z nombres de los GDO. Entonces la implementación de estas leyes va a permitir de mejor manera, especialmente a los ejes de inteligencia e investigación, que el uno pues principalmente es el encargado no solamente de anticipar, sino de descifrar el cometimiento y la ideación de un delito o de un ataque, y el otro pues de dar el resultado, pero finalmente, ¿no? Se van a convertir en verdaderos instrumentos siempre y cuando también las capacidades de las fuerzas del orden a través de su equipamiento de logística, numérica y tecnológica se acompañe, porque si no cualquier ley terminará siendo letra muerta, Pau. Y una vez que se logró esta recaptura de alias Fito, inmediatamente se elevó una alerta tanto a las fuerzas del bloque de seguridad, que son parte, la Policía Nacional, los militares, se elevó una alerta para evitar o prever o determinar cualquier tipo de amenaza, de reacción por parte, en este caso, de la organización de los choneros. ¿El riesgo es alto en este momento? Bueno, los riesgos siempre son altos porque nosotros vivimos bajo una amenaza. Entonces, en seguridad hay una ley que prima, que significa que es para tú poder bajar los riesgos o o eliminar el riesgo, tendrías que eliminar la amenaza, y la amenaza está latente, entonces el riesgo también es perenne. Pero lo que se ha hecho efectivamente es lo que amerita, porque en seguridad el 90% se trata de prevención y un 10% de reacción, así que el haber tomado todas las medidas preventivas es lo preciso, lo eficaz y lo necesario ante esta instancia. Avanzar en el proceso de extradición de alias Fito hacia Estados Unidos es un paso importante, quizá es uno de los pasos prioritarios o urgentes en este momento. Creo que sería ejemplarizador, sería sí necesario también, y bueno, está a la altura de lo que esta guerra y todos estos actos delictivos están causando dentro de nuestra sociedad, de nuestro país, ¿no? Yo sigo defendiendo, no obstante, la teoría de muchos otros analistas en seguridad,
o incluso políticos de que sostienen que el Ecuador ya es un narcoestado. Yo sigo defendiendo y negando esa situación. Yo considero que lastimosamente somos, hoy por hoy es una narcosociedad, pero no somos un narcoestado. De hecho, justamente evidencia de eso es esta lucha ardua que se ejecuta todos los días arduamente por parte de las fuerzas del orden y con el apoyo político del gobierno nacional. Una vez que se ha publicado ya en el registro oficial la nueva ley en donde se aborda, por ejemplo, el tema del endurecimiento de penas para adolescentes, y esto que ha sido duramente criticado, cuestionado, inclusive, no obstante hay unas cifras de la inclusión de adolescentes y menores de edad en estas bandas delictivas, una cifra alarmante en cuanto a sus porcentajes. ¿Cómo serviría como herramienta esto o qué otros puntos deberían atacarse para bajar estos índices que son realmente preocupantes? A ver, yo siempre he dividido esta situación en dos circunstancias, dos elementos, en que si bien es cierto, hay muchas cosas por seguir atacando, pero hay muchísimas otras más por comenzar y seguir atendiendo. Y esto es que, mira, la delincuencia organizada, el crimen organizado, emerge especialmente, no quiero decir únicamente, sino especialmente desde los nichos donde existe poca presencia del Estado, es decir, donde existe poca atención, poca equidad, poca oportunidad de desarrollo integral, mucha desatención e incluso de los derechos elementales. Y vemos hoy por hoy, pues entonces, justamente que ciertos adolescentes, incluso niños, que han nacido en medio de esa dolorosa, peligrosa y bestial circunstancia, no saben otra cosa y buscan incluso de manera resentida su reivindicación de la única forma que saben hacerla, que es a balazos. Y eso solamente va a cambiar en el momento que, paralelamente, mientras también a través del buen uso de la fuerza se combate a la violencia, pero por otro lado se comienza la reconstrucción del tejido social, que es un asunto mucho más largo, pero que hay que hacerlo ya, porque si no, esto de aquí constantemente nos va a seguir rebasando, Fausto, porque nos convertiremos al final en una sociedad o en un Estado que combate y contiene la violencia, pero que sigue en constante descomposición. Importante seguir avanzando en este combate a la delincuencia. Luis, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto, saludos. Luis de Guzmán, experto en seguridad, hablando sobre la captura de alias Fito, algunas de las consecuencias, efectos y también algunas de las advertencias que pueden tomarse en cuenta respecto de este combate al crimen organizado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando